Cabezón, que es malvinero, abogado de la Universidad Nacional de Rosario, profesor de Derecho Político y Derecho de la Integración en dicha universidad, director del Observatorio Malvinas, Atlántico Sur y Antártida de la Universidad Nacional de Rosario. Eh, el año pasado hablamos con él sobre lo que fueron los acuerdos o tratados de Madrid. Y Juan ya tenía publicado unos artículos y además van a seguir publicando, que es muy, muy interesante. Voy a leer el título y luego lo saludo. El arte de comprender Malvinas, la telaraña del imperio. Por ahora, al menos lo que he leído yo, son 2 publicados y son muy interesantes y de esto vamos a hablar. Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan? Gracias nuevamente por la invitación y un placer estar con ustedes. No, por favor, un lujazo. Y estos artículos, Juan, que están publicados en Río Belvo, la página web la encuentran así riobelvo.com. Insisto, la telaraña del imperio, el arte de comprender Malvinas. Son artículos, Juan, extensos, pero porque tienen mucha profundidad, no lo digo como algo malo, sino digo, al contrario, además yo soy muy larguero para todo. Imagínate, estoy presentando y mira todo lo largo que la estoy haciendo. Digo, soy larguero. Lo digo de buena manera, porque tiene Sí, mucha profundidad. En las 2 primeras partes tratás 2 temas muy puntuales que ahora quiero que lo desarrollen. No que cuentes toda la nota, sino porque están publicadas y que las vayan a ver, pero sí que nos ayudes a pensar en estas publicaciones que has hecho y que además, por lo que tengo entendido y has contado, vienen 2 publicaciones más. sí, bueno, mira, te cuento. En particular la nota el artículo que vos comentabas, que tiene una segunda parte que salió hace muy poquito, el 1 de febrero, que cuenta con una del 11 de diciembre. Y es larga porque ya en sí el proyecto, digamos, en particular, esta serie de artículos que ya tiene la segunda parte, era extremadamente larga. Lo hablamos con el editor y el corrector, dijimos, bueno, va a tener que por lo menos dividirla como en película, ¿viste? La película está la Claro. uno la 2 bueno, hay que hacer un poco ese trabajo. Entonces ya va a haber una parte tercera y una parte cuarta de esto, porque era muy profundo y muy, la verdad que a medida que yo iba leyendo e investigando, porque hay cuestiones que yo soy un neófito total, cuestiones de defensa y demás, que por supuesto un militar me lo va a poder eh, dar con mayor precisión, o nos va a poder dar con mayor precisión algunas cuestiones de esa naturaleza. Bueno, me di la tarea también de ponerme y sumergirme en esa cuestión, porque creía que era necesario poder hablar de esto. Pero este ciclo que se llama El arte de comprender Malvinas arranca el 1 de abril, ahí un día antes del aniversario bueno, de la Operación Rosario, lo que significó, digamos, la toma en este caso, de Malvinas. El 1 de abril del 2025 inició. Y ahí fue escribiendo determinadas cuestiones sobre la cuestión causa Malvinas, dentro de lo que es un proyecto, en verdad, el que me incentivó un proyecto de investigación que estamos desarrollando con la Universidad de Lanús, que yo soy parte como investigador externo, quien dirige César Trejo, que es el director del Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, que, bueno, tiene que ver con esta idea de que hay una política estratégica británica, y bueno, que viene tejiendo su telaraña desde hace mucho tiempo, pero bueno, nosotros nos decidimos hacer un recorte temporal desde el año 70 hasta la actualidad y que venimos trabajando. Venimos trabajando, yo particularmente esto fue lo que me incentivó y fue por eso que empecé a escribir esta serie de artículos en los cuales van a poder encontrar cuestiones vinculadas con lo que es la guerra cognitiva o el desenvolvimiento de lo que es el poder blando británico. Bueno, desnudando algunas cuestiones también, ya sea desde la estrategia británica, sí, y también desde la Argentina, que hay sectores que por supuesto rinden cierta pleitesía de todo ese tipo de estrategias, ¿no? Y que, Juan, y, sí, y en el primero que se publicó, ahí sí, tratás y hablás de decir, bueno, ahí lo voy a sintetizar, después vos corregime, Juan, porque además lo estoy diciendo de memoria cuando lo leí. Hay la forma de imperialismo, la forma que es con los cañones mantenerse, y después hay otras que son como más sutiles, ¿no? Que lo van laburando a largo plazo. Y ahí vas desarmando toda esa presencia, obviamente es ilegítima, pero para que se entienda y quienes nos escuchan
puedan comprender lo que estamos diciendo, de cómo han organizado el gobierno de las Islas Malvinas los británicos y esto es muy interesante lo que haces ahí, ponés la lupa, bueno, ¿cómo es ese gobierno británico en las Islas Malvinas, Juan? Bueno, primero que todo esto parte de lo que hoy podríamos llegar a decir como es una guerra híbrida, ¿no? Donde por supuesto que está el poder de la fuerza, de Ujú. la persuasión de la fuerza, de las categorías y de las formas en las cuales, en este caso, los países centrales, pero sobre todo el Reino Unido, cataloga, ¿no?, a determinados países como hipótesis de conflicto, como amenazas. Eso está claramente entendido por todos y lo comprendemos que el poder de la fuerza está y el despliegue de las fuerzas y el presupuesto destinado para eso está. Ahora, hay otro esquema dentro de esta guerra híbrida que tiene que ver con primero la guerra cognitiva y también con la implementación de institucionalidades que sostienen esta nueva forma de colonialismo. El colonialismo no desapareció, a lo sumo cambiará, ¿no?, de estrategia o de táctica, mejor dicho. Y una de ellas tiene que ver con una dimensión que tiene que ver con la dimensión jurídica y la dimensión política de esto, que es, bueno, ¿cómo sostenemos este andamiaje? Bueno, principalmente a través de diferentes constituciones. Nosotros tenemos, eh, si nosotros nos sumergimos en la historia de las Islas Malvinas, vamos a ver, sobre todo Malvinas vinculados con Georgias y Sandwich, o sea, con Esquivel y con San Pedro. Eh, Vamos a ver que hay todo un dibujo institucional, primero y sostenido a partir de la figura del gobernador designado por Londres. Claramente ese es el gran estratega en las islas a los fines de sostener la población civil, que es una población que hoy, según el último censo, da más o menos entre el camp, que es la zona, digamos, rural de las islas, y la ciudad principal, que para ellos es Puerto Stanley, que para nosotros es Puerto Rivero, Puerto Argentino, hay aproximadamente 3.600 personas, pero esas 3.600 personas están categorizadas. No todos, de acuerdo a las leyes migratorias, tienen el mismo estatus. Ujú. También el estatus de ciudadanía para el Reino Unido fue cambiando previo a la guerra y posteriormente a la guerra a partir de darle ciertos tipos de derechos. Pero no todos tienen, por ejemplo, los derechos políticos. Sí tienen algunos derechos vinculados con la parte laboral y cuestiones vinculadas con la poder poseer algunas tierras, que las tierras o las propiedades para viviendas son más que nada, son dirigidas por la Falkland Island Company, hoy que es un holding empresario. Pero todo este dibujo táctico, claramente institucional y constitucional, lo que permite es que cierta parte de esos ciudadanos, aproximadamente unos 1.100 ciudadanos, así, sean los que puedan votar en la Asamblea Legislativa. Asamblea Legislativa que, por supuesto, es una farsa de la democracia, digamos, que ellos quieren vender al mundo, ¿no? Esa idea de la democracia demoliberal a través de los representantes, donde no hay partido político, por ejemplo, son esos ciudadanos con plenos derechos políticos, pero que son una parte. Ciertamente cuando ellos nos quieren vender que hay una población multicultural, con chilenos, santelenos, personas que vienen de filipinos, etcétera, en verdad son personas que tienen ciudadanías o precarias, laborales, donde todo lo maneja, reitero, la FIC, a través de la pesca, a través de tener servicio turístico y demás, pero en verdad todas esas personas no son las personas que votan o pueden ser elegidas dentro de la asamblea, ¿no? Solamente un caso de Leona Roberts, que es que tiene familiares chilenos, pero digamos, el padre era inglés y la madre era chilena, pero el resto son los que te atienden en los bares, en el Globe Tavern, o que te Sí, sí. atienden o son bomberos, o son los que limpian las calles, o sea, no, nunca van a poder. Los que son parte de esa asamblea son los belongers, digamos, lo que se llaman los belongers, que son esa oligarquía Kelper, que son las que pueden estudiar, por ejemplo, en las grandes universidades del Reino Unido. Bueno, allí se va dibujando un poco, primero, el gobernador, que es designado desde Londres, la asamblea, que es un poco la escribanía de ese gobierno, y después, a través de un comisionado, que es el que desarrolla las actividades, que responde directamente al gobernador, las actividades en Georgia y Sandwich, ¿no? Además, hay otras instituciones de la FIG, como la Island Government, creo que
son únicamente instancias administrativas para sostener, por ejemplo, entre algunas de las cosas, las licencias de pesca, ¿no? Todas se otorgan desde ahí y también con esto con Benia de la Falkland Island Company, que es la que también principalmente explota, además de otras empresas, como empresa noruega, empresa española, empresas taiwanesas, etcétera, en nuestro mar argentino. Y bueno, eso es una de las facetas de esta telaraña. Después hay otra que tiene que ver con la cuestión educativa, ¿no? Con la cuestión de las ONG. Hay ONG que dicen brindar asesoramiento en materia de conservación cuando claramente ha habido funcionarios, mismos funcionarios británicos, porque para mí son británicos, una extensión de Londres, que han denunciado y se los ha apartado de su función, indicando, por ejemplo, que la sobreexplotación de pesca ha generado la pérdida de muchas especies de pingüinos. Entonces, por un lado dicen sostener la conservación a través de esta ONG, que nosotros sabemos muy bien detrás de esas entrelíneas con las cuales vienen estas ONG, bueno, pero por otro lado el gobierno justamente lleva adelante una política de extracción exagerada en nuestro mar. Así que bueno, eso claramente hay especialistas en el tema, como César Lerena, que pueden dar cuenta de esta cuestión con mayor precisión que yo. Pero bueno, claramente hay una institucionalidad detrás. Y después, por supuesto, que hay todo un andamiaje militar a través de la base de Monte Agradable, donde circulan entre 1.500 y 3.000 efectivos, con una base de entre 900 y 1.000 efectivos permanentes, bueno, que es principalmente la base de la RAF, donde llevan adelante un sinnúmero de despliegues militares. Todos los ejercicios militares que vemos, que hemos visto desde principalmente 2024, 2025, con mucha puntualidad, que ha salido en los medios argentinos y que lo veo con esto con mucha alegría, que se pueda evidenciar cómo vienen desarrollando este tipo de ejercicios militares, claramente se hace a través, por supuesto, de un financiamiento desde el hombre, ¿no? Donde hay sistemas de última tecnología que hacen una suerte de radarización de la zona de tecnología de última generación en materia, digamos, de poder detectar. Así que cualquier avance que pueda llegar a tener militar en la zona, por supuesto que desde de la base de Monte Agradable se va a poder visualizar. Y tender también, yo lo que digo es, en esta idea, ¿no?, de nuevo colonialismo, si antes era la Compañía de Indias Orientales, Occidentales, que financiaban las campañas, ¿no? Recordemos las campañas del pirata Drake, como le dicen los españoles, que lo tomo, o de Hawkins, o de los navegantes británicos del siglo XVI, XVII, XVIII, bueno, ahora se hace también a través de diferentes empresas, como por ejemplo empresas Babcock, BAE Systems o Rafael, que es una empresa israelí, en la cual, por ejemplo, tenemos un argentino que maneja una empresa subsidiaria, que es Elstein, muy vinculado con todo lo que tiene que ver con la industria, la nueva industria bélica, que claramente está sostenida en base de Monte Agradable y también, por supuesto, ¿no?, incumpliendo con tratados como, por ejemplo, el que establece que el Atlántico Sur es una zona de paz, ¿no? A partir del año 85-86, por iniciativa de Brasil, se dispuso de la zona de paz entre todos los países ribereños, ya sea de africanos como sudamericanos, lo cual, por supuesto, está siendo incumplido. Sí, Estos son además que es muy raro, ¿no? Estando la OTAN en el Atlántico Sur, llamar una zona de paz, mientras sí, estén allí, es medio raro llamarla de paz. Por lo menos hay cierta discusión de palabra. Entiendo a dónde iban, Juan. Recuerdo, ahí te doy la palabra. Recuerdo que estamos conversando con Juan Facundo Besón, que es director del Observatorio Malvinas, Atlántico Sur y Antártida de la Universidad Nacional de Rosario. Publicó 2 artículos, vienen 2 más. Es una serie de artículos que es el arte de comprender Malvinas, la telaraña del imperio. Juan, y ahí vos decís, bueno, hay esta nueva forma de hacer colonialismo, hacer creer que hay una democracia que es muy linda, donde hay también, yo no recuerdo
pero Sí, vos lo mencionás de esta... Voy a dar la idea, Juan, después vos sí, corregime. En realidad hasta controlan la cantidad del poblado, ¿no? Decimos, bueno, son pocos. No, no, bueno, pero yo leyendo tu artículo en un momento, decime Juan si lo comprendí mal, decís, no, inclusive hay como una forma de controlar todo eso, porque es una forma de decir que hay una democracia. Hicieron la fantasía aquella del voto sobre la autodeterminación de ellos en el 2012, ¿no? tres. Había sido aquella fantochada, utilizarlo, pero mientras tanto al gobernador lo ponen los británicos, protege el negocio para que vaya todo para Londres, mientras utiliza toda esta fachada de a la población puede elegir todo eso, ¿no? Me parecía interesante esto también de como del control de la población, Juan. Sí, por supuesto, a ver, esto lo tomo de Juan Ratemas, que me parece que da en la tecla con la categoría que es la de etnoestado, ¿no? Creo que tiene que ver un poco eso. Es un estado creado a partir de una pigmentocracia, o sea, son principalmente británicos los que ejercen el poder. Ya sea el gobernador, por supuesto, pero los que son parte de la asamblea, pero los votantes también, aquellos que están en el padrón electoral, por supuesto que cuando uno lo ve y revisa los apellidos, ahí te das cuenta que son todos apellidos británicos. O algún Mac, porque puede haber algún hijo de escocés dando vuelta, ¿no? O apóstrofe, que puede haber un irlandés del norte o no irlandés, pero casi todos son familiares de ingleses, escoceses, galeses, irlandeses, algún que otro australiano, Y que no son neozelandés, muchos, ¿no, Juan? No, no son, ¿no? no son muchos los que votan. No son muchos los que puedan votar. Claro. Belongers, esos que se dicen los belongers, los de la tierra, son ellos, digamos, los que generan este tipo de etnocracia y etnoestado, donde los resortes lo manejan y claramente con una oficina de migraciones muy bien controlada. O sea, los trabajos que son esos trabajos que nosotros, o sea, precarizados, trabajos, digamos, de servicio, los trabajos más duros, que son los trabajos Sí, sí. de cuidado, además, esos trabajos, si bien lo hace gente del camp, lo que ellos dicen el camp, que camp, además es una cuestión hasta te diría cercano al castellano, ¿no? Que le ha Ujú. quedado De a ellos, campo. criolla, el campo, que son poquitos, que son muy poquitos con respecto a los que viven en la ciudad en Stanley, se dedican justamente siguen dedicándose al ganado ovino y son los que hacen el trabajo más duro. Son, a ver, santelenos, son chilenos, y ellos están muy bien ordenados. Hay una organización, te diría, aritmética de cómo se deben desarrollar, ¿no? El orden político dentro de las islas, que todo esté en su justo lugar, que cada uno se desenvuelva en lo que tiene que hacer. Ahora se renovó en diciembre del año pasado la Asamblea Legislativa y este año asumieron las nuevas autoridades. Ahora, si uno se pone a ver los nombres, muchos de esos que son parte de la Asamblea, muchos son personas que tienen intereses en la Falkland Island Company. Claro. O sea, hay un juego directo, o sea, si no es el hermano, es esta propia persona que deja su cargo en la asamblea para tomar un cargo en la FIC y manejan todo, porque manejan desde el comercio minorista, desde comprar las cosas en primera necesidad hasta la pesca, digamos. Siendo que hoy la economía de las islas es, según estadística, que bueno, hay que tomarla con pinzas, pero dicen que es la per cápita la economía más próspera del mundo, superando a Luxemburgo, por ejemplo, que es un paraíso Sí, fiscal. si eso fuera verdad, no tendrían tres laburos para los que hemos ido a las islas, lo vimos, ¿no? Una misma persona de repente está atendiéndote en el kiosco y después está, o sea, atendiéndote en el aeropuerto. Si tendrían tanta Sí, plata, vos fíjate que esa división, ¿cómo se hace también? Porque los que se la llevan son esa oligarquía claro. que responde a Londres y que está digitada por Londres y que es muy interesante porque si uno se pone a comparar con el resto de lo que ellos le dicen territorios de ultramar o los autónomos, las dependencias, como por ejemplo Isla de Man, uno va a ver que el dibujo es diferente. Primero porque, por ejemplo, no sé, uno se va
a Islas Vírgenes o Bermuda y ve que hay población propia de las islas, que han estado ahí, se entremezclan con los británicos. Esto es un laboratorio demográfico Ujú. único a nivel global. Yo no sé si hay otro laboratorio, y por eso el discurso de los británicos sobre la libre autodeterminación que antes vos nombrabas, cae de maduro, cae, y se lo podemos ver a contraposición, por ejemplo, lo que pasó con el caso Chagos, que llegó a la Corte Claro. Internacional de Justicia, ¿no? Bueno, ahí claramente está a la vista, digamos, de que hay un pueblo trasplantado. Esto no lo digo yo, No, no, sí, es, es así. un orgullo ya. Claro, Juan, Bueno, ahí nos metíamos en lo que es tu primer artículo, lo recomiendo, está en la página riobelbo.com, allí la encuentran. Y en la segunda, me quedan 4 minutos de programa, Juan, pero para que des la idea y después vayan a buscar el artículo que además profundiza mucho, Juan Facundo Besón, habla sobre, lo voy a llamar así, Juan también, también la farsa esta de ir poniendo distintas leyes, ¿no? Con el tema de el cuidado del ambiente, los tratados antárticos, etcétera. Desarrollalo en 4 minutos, presentá ese artículo, Juan. sí, bueno, principalmente ellos tienen un propio ordenamiento jurídico creado artificialmente, como los británicos siempre consideraron desde Locke y Hobbes en adelante, esta idea contractualista, ¿no? Y abstracta de querer, digamos, formatear la realidad a partir de construcciones jurídicas. Bueno, un poco eso es lo que venían desarrollando. Por supuesto que primero a partir de sus constituciones, ¿no? Que son dictadas desde Londres, pero desde las cartas patentes allá por el siglo XIX, eh, o las cartas de la corona en su momento, o las cartas coloniales, ellos siempre han desarrollado todo un andamiaje. Y por eso, digamos, nosotros podemos ver las letter patents, que son las cartas patentes de 1908 o 1911, donde ellos sostienen la soberanía, por ejemplo, en Georgia y Sandwich, ¿no? Y después todo el andamiaje jurídico que, como tanto en cuanto a instrumentos, sostiene la política permanente y constante de la proyección antártica, ¿no? Ellos tienen además grandes avances científicos en materia de cómo van estudiando el Mar del Sur, ¿no? Ellos van estudiando además los cambios que se dan. Primero, para entender y comprender y dimensionar la zona geográfica en la cual está. Segundo, para mapearlo de manera precisa. Después, para sostener una toponimia propia de los británicos. Y ahí está el gran juego cognitivo que ellos... Después, para que eso se traduzca en normativa, ¿no? No me voy a poner a desarrollar porque tenemos 4 minutos, pero podemos, si quieren, hay una página de South Georgia y Sandwich del Sur, digamos. No me gusta decirlo en inglés, pero bueno, así como lo pueden encontrar, y ahí están todas las cartas patentes, todas las constituciones y toda la reconfiguración a partir de los años, mediados de los años 80, de cuando Georgia y Sandwich se desprenden para ser un territorio independiente de las Malvinas. Independiente entre comillas, porque Claro, también sostienen a partir de legislaciones, a través de un comisionado, un territorio que no tiene población. claro. A diferencia de Malvinas, Georgia tiene una condición diferente por esta idea de que es un territorio manejado principalmente por científicos, ¿no? De la British Antarctic Survey, y luego por un pequeño grupúsculo de agentes mandados desde Londres para justamente corroborar, primero, esta cuestión del avance científico que tiene que ver con esta metodología que antes te conté. Después, para sostener dos principales actividades económicas. Una es la pesca, una es la pesca que muchas veces atraviesa y llega a la zona antártica, que totalmente está prohibida por el Tratado Antártico, desarrollar desarrollo ictícola o de cualquier Ujú. naturaleza en la zona antártica, en la cual pescan, por ejemplo, la merluza negra, que es un bocado de, digamos, de grandes restaurantes europeos, y después para hacer todo lo que es el turismo ecológico, ¿no? Eso, turismo ecológico en la zona. Y bueno, nosotros podemos ver que ya de los años 80 y 90 se ha desarrollado y hay libros británicos en los cuales desarrollan, digamos, expedicionarios y aventureros que desarrollan libros que dan cuenta de este turismo ecológico.
Y te quiero comentar algo más que viene de esta mano. Yo estoy desarrollando también en el marco del proyecto de investigación que va a salir un librito que tiene que ver sobre la historiografía de la anglósfera. O sea, británicos escribiendo sobre cómo se sostiene desde el siglo XVIII la ocupación en las Islas Malvinas y en la zona. Bueno, ahí hay muchos de los libros, que después yo te voy a hacer llegar, en los cuales dan cuenta de esta cuestión de cómo ellos vienen desarrollando su estrategia en no solamente Malvinas, sino como punta de lanza Malvinas, sino Georgia Sandwich, Tierra de Graham, Isla Shetland y por supuesto el espacio antártico que nos disputan y que se solapa con el argentino y el chileno, y también el vínculo que vienen sosteniendo con Chile, que eso es muy interesante y no hay que perderle de vista, y que muy bien viene trabajando Ernesto Dufour, que es del Observatorio Malvinas, viene muy bien trabajando la cuestión del mapa bicontinental y Ernesto puede dar cuenta de cómo se viene tejiendo esa otra parte de la telaraña por parte de los británicos. El arte de comprender Malvinas, la telaraña del imperio, son por ahora dos artículos publicados por Juan Besón en Río Belvo. Busquen la página, lean los artículos, porque lo que presentó Juan lo desarrolla en profundidad, con mucha documentación, muy buen laburo el que está haciendo Juan, que además se van a publicar dos más, son 4 partes de este gran laburo. Juan, lo quería que quede presentado, porque la verdad que leyendo también esto, aprendía mucho, me hacía repensar muchas cosas y me parecía bárbaro para en este primer programa de Malvinas, causa central de esta nueva temporada, que quede planteado tu laburo. Así que seguiremos en contacto. Como te dije el año pasado, te voy a molestar muy, muy seguido, así que No, volveremos a conversar. no es molestia, Juan, te agradezco nuevamente por la invitación y para hablar de estos temas, la verdad que, bueno, siempre a disposición, 24/7, los 365 días del año, Malvina como punta de lanza para recuperar plenamente nuestra soberanía. Gracias, Juan. Fuerte abrazo. Abrazo fuerte. Hablábamos con Juan Facundo Besón, abogado, profesor de Derecho Político y Derecho de la Integración en la Universidad Nacional de Rosario. En esa universidad es el director del Observatorio Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Hablábamos sobre sus artículos.